Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Sin Filtros, conversaciones que tenemos sobre salud mental, específicamente dirigida a nuestra comunidad de inmigrantes, comunidad latina, pero también Sí. comunidad nativa. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola, Belkis. Bueno, tenemos un tiempo que no hemos hecho un podcast porque nos tomamos las vacaciones en diciembre, Buenas vacaciones. enero, sí, enero para planificar y estamos ahora grabando nuestro podcast y pensando en cómo podemos ayudar a más personas en este 2026 Ujú. y más a la comunidad migrante que vive en Estados Unidos que está siendo perseguida. Sí, y sabes que es muy común escuchar a la gente hablar de, oye, es que tienes que tener amor propio. Sí, Parece que tú no tienes mucho amor por ti mismo. Y ese es claro. un tema que hoy queremos abordar, el amor propio. ¿Qué significa? ¿De qué se trata? ¿Cómo absorberlo o cómo desarrollarlo? ¿Cómo construirlo en nuestras vidas e incorporarlo como parte de quienes somos? Entonces hoy vamos a empezar con esto, Alex. Claro, Y tiene que ver con un poco con, claro. afecta mucho al inmigrante, ¿cierto? Bueno, porque hablando de amor propio, algo que es interesante es que especialmente en bueno, un tiempo ha habido como una leve amenaza de que el inmigrante se culpa para muchas cosas en Estados Unidos. Ellos inflaman los números de los inmigrantes indocumentados en cuanto a crímenes, cuando los números dicen que cometen menos crímenes, son más productivos, aportan más a los impuestos eh, que otros latinos, que otras personas de la misma etnia que Ujú. son documentados. Entonces, ahora que está esta crisis de migración, tú y yo que trabajamos con familias, vemos familias que están devastadas, incluso vemos en nuestra ciudad como hay gente que se está moviendo, porque desafortunadamente en medio sea como sea que pienses políticamente, porque no somos un ente político, estamos aquí para sanar a las personas, Ujú. pero desde nuestra perspectiva se puede ver que las personas más afectadas no son ni los delincuentes, ni los maleantes, ni los que supuestamente son un daño para la sociedad. Claro, Están sacando familias, sí. padres, hijos. Viste que mandaron a un niño de 5 años a un centro de detención de ICE. Eh, entonces, eso, eso junto con otras cosas que pasan, empieza a hacer la pregunta, ¿y qué valgo yo aquí? ¿Realmente valgo algo? Y eso empieza a convertirse, ¿realmente me quiero? ¿Valgo la pena? ¿Soy Sí. importante? ¿Qué piensas, Y Belkis? que eso quizás no lo reflejamos o no lo refleja la persona en una manera, quizás no lo exterioriza, pero internamente se comienza con una especie de deterioro en cómo me veo a mí mismo. Inclusive se usan frases, porque hablando con muchos inmigrantes encuentro personas que se sienten como hasta culpables. O sea, ¿de verdad yo merezco estar aquí? ¿O de verdad yo soy una Sí, persona realmente valiosa aquí donde me encuentro, comparado entonces a lo mejor con otras personas? Porque empezamos a compararnos. Bueno, tal vez en otro lado yo me siento, sería yo más valorado que aquí. Entonces, eso deteriora por dentro mi autoimagen, pero también la valoración que tengo de mí mismo. Porque la valoración tiene que ver con ese amor propio, ¿no? sí. Esa aceptación. Entonces, realmente yo merezco estar aquí Ujú. comparado con otras personas que... Entonces empezamos como a minimizarnos de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Ya? Y eso baja nuestras defensas en cuanto, por ejemplo, a nuestros límites, Ujú. en cuanto a la autoimagen, en cuanto a la forma de hablar con los demás. Hay gente que tiene una mirada muy baja, Sí. ¿no? Porque no se Eh, sienten horizontales en las relaciones. y definitivamente es algo que es muy desequilibrado, porque mira cuál es la realidad. Cuando uno es inmigrante aquí, la experiencia y los datos dicen que uno son gente que trabaja mucho.
Ujú. Tienes responsabilidades. La mayoría son gente como tú y yo que quieren cuidar por sus familias, progresar, tranquilidad, estabilidad, ¿verdad? A veces sienten que aunque están logrando eso en su manera, Ujú. no hay espacios para ellos. Eh, Al punto de que yo conozco padres inmigrantes que dicen, si yo no estoy trabajando, yo no sé quién soy. Sí. Si yo no ando produciendo y buscando salir de la miseria que tenía en mi país, no sé quién soy. Ujú. Y se pierde la conexión familiar y hasta la conexión con uno mismo. Uno empieza a decir, pero ¿qué hago yo aquí? ¿Verdad? Ujú. Y después tiene otros casos, ¿verdad? Que de gente que sí se queda, o bueno, muchos se quedan, pero gente que quizás no lo ve como que, me estoy perdiendo en el trabajo, pero quizás tienen otras preguntas de que quizás minimizan el riesgo y el desprecio que sienten aquí. Sí. ¿Qué piensas tú, Bel? Que hablamos, porque yo sé que es un problema real en la comunidad, eso. Sí. Sí, y sobre todo, no sé si ha sido tu experiencia, pero en las charlas que tengo, en las conversaciones de salud mental que tengo con inmigrantes, ellos, por ejemplo, eh, sienten que hay discriminación, inclusive más entre los latinos que con la gente nativa, ¿no? Sí, Y eso afecta mucho, porque cómo sí, es que otra persona de mi mismo origen me maltrata o me discrimina o me hace sentir que no soy capaz o me hace la vida difícil. sí, Entonces, fíjate que eso es sí. un peso más. Qué interesante Ujú, porque hay toda una teoría en lo que es el desarrollo étnico-cultural de psicológico de una persona ujú, que habla de diferentes fases. Me acuerdo que lo aprendí en mis últimos años de mi maestría, okey, que habla que en el desarrollo, y que es un fenómeno que pasa mucho en países donde hay muchas culturas juntos, como okey, Estados Unidos, ¿verdad? okey, Cuando hay tantas culturas que empiezan a tener peso, las personas de toda esa cultura, hay algunas personas como tú y yo que venimos de Latinoamérica, Venezuela, Dominicana, unidos hasta siempre. hasta siempre. Ojalá que nos den visa para Venezuela. Eh, Tenemos una experiencia mucho más criolla. Ya venimos con un esquema que cuando venimos aquí, tenemos un esquema quizá más sólido de cómo manejamos, porque nos manejamos en países donde había más lucha. Sí, sí, Eh, ya no dudamos de nuestra identidad nacional. Por ejemplo, yo no dudo de mi dominicanidad, sí, ¿verdad? yo Ni tú, sí. tú tampoco de ser Yo venezolano. venezolana hasta la médula. Hasta el punto de que señores, me trajeron una arepa esta mañana. Esta mañana hice Dichoso una yo que tengo arepita. gente venezolana trabajando conmigo, que me sorprenden con cosas así. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay personas que en ese proceso, por ejemplo, yo pienso en gente como mis hijos, Ujú. que están entre las dos culturas, están definiéndose. Y hay una parte, y puede pasar hasta lo adulto, que empiezan a resistir o a rechazar partes de su identidad cultural. Sí. Y como más sale eso es con crítica a otras personas parecidas a ellos. Mira cómo pasa mucho. Y voy a decir una cosa que va a ofender al dominicano. Hay dos culturas en el Caribe que son las que más se parecen y no nos gusta admitirlo. El dominicano y el puertorriqueño. ¡Ay! Oigo la chancleta que me están lanzando. Y la gente que pasa tiempo, y por eso es que nos confunde, antes me enojaba eso. Pero, por ejemplo, no voy a hablar de puertorriqueño porque no soy puertorriqueño su reacción, pero el dominicano, por lo menos en República Dominicana, ve al puertorriqueño, porque como es americano, en Ujú. cierta manera, aunque tú y yo que vimos ahí, vimos que la realidad es un poquito diferente. Sí, sí, Es más criollo que cualquier otra es cosa, es muy Puerto Rico. latino. Ujú. Lo que tienen es visa y pasaporte azules. Pero ¿qué pasa? Nosotros criticamos, nos parecemos tantas cosas, el dominicano, Puerto Rico, pero lo que criticamos es que se creen mejor. Y los chistes que se hacen a veces eran de que ellos se creen superior que nosotros. Mm, Pero cuando estamos aquí, en Estados Unidos, luchando juntos, es otra cosa. sí. Porque ahora estamos, aunque ellos tienen papel y yo tenga los papeles de otra vía, ¿verdad? Ujú, ujú. Ahora estamos en el mismo plan. Entonces, a veces la aceptación cultural viene con una etapa de que yo rechazo y critico y se ve. Y a veces parte de eso es, yo no quiero sentirme como los estereotipos que la gente del grupo mayoritario, o sea, ya que los gringos dicen que todos los latinos son así, yo no me identifico así que yo asumo que no soy yo, son los demás. Y de ahí Sí. vienen las críticas. Y es terrible porque realmente
el rechazo y el desprecio viene para todo el que se parece, porque así es que funciona el sistema racial de este país, que el racismo no es igual en todos los países. Pero hay como una especie, te escucho y estoy pensando que a Sí, te veces, diré muchas cosas. sí, hay como una especie de, en ocasiones hay como una especie de vergüenza muy profunda de nuestros orígenes. Sí, Y a pesar de nuestros orígenes, a pesar del país de donde venimos, hay gente que no quiere mencionar de dónde viene, hay gente que trata de borrar de alguna manera sus raíces, pero no, eso es parte de quienes somos, es parte de nuestra identidad y entonces parte de amarnos, de mm, tener amor por nosotros mismos. claro. Amor propio es abrazar esa identidad, abrazar nuestros orígenes, quiénes somos. Mira que yo la otra vez comentaba acerca de los orígenes, hablando que Mm, en mi caso me crió la abuela. sí, Y yo por muchos años sentí vergüenza de decir que la abuela no sabía leer ni escribir, ¿no? Y yo no quería mencionar eso porque como que pero hasta que abracé eso y dije, pero si ese es mi origen. Y ella no tenía esas habilidades, pero tenía otras características que sobrepasan inclusive esas habilidades. Cuando entendí eso, entonces cambié mi actitud, mi forma de pensar y ahora lo digo con mucha libertad, porque la persona, mucho de quien soy hoy, se lo debo a la abuela, mm, a su capacidad de tomar decisiones, su atrevimiento, su guau, inteligencia, el amor que me brindó. O sea, imagínate, eso vale más que una escolaridad. Entonces, tenemos que abrazar esto, ujú, parte de amarnos a nosotros mismos, porque si rechazamos nuestros orígenes, es como si nos estuviéramos rechazando a nosotros mismos. claro, Entonces ahí no está ese amor que debo tener por quién soy, lo que represento, lo que reflejo, mis sí. costumbres, mis tradiciones. Como tú dijiste, bueno, me trajeron una arepita. Bueno, la arepa, que es venezolana, no es colombiana. Ey, ya abrimos 2 cajones de debate, no metamos más lío, por favor. Ese es para el Ahora, próximo, peleamos ahí. sí, ahora, ok, Mm, ¿cómo nos damos cuenta? Pienso, ¿cómo darnos cuenta de que no mm, tenemos ese amor propio o no hemos abrazado, no nos hemos abrazado, no nos hemos aceptado con todo lo que representamos y por tanto, de alguna manera, ujú. tenemos una lucha entre amarnos o sencillamente poner de un lado quiénes somos? Es una batalla. Sí. ¿Qué, Mm. qué piensas de eso? ¿Cómo lo ves? Cuando nos ponemos a la y eso lo veo mucho, y lo vemos como, no, me estoy sacrificando. Sacrificándote no es poner las cosas más importantes al lado, Sí. o evadir o minimizar, que lo Mm, ponemos así, sino que es, eh, sacrificar, decir: "Mira, yo estoy dispuesto por un tiempo a dar esto, porque esto es más importante". sí. Cuando empezamos a negar y sacrificar de la manera no saludable, estamos perdiendo una parte importante del amor propio. Eh, y esto lo estudió mucho la psicóloga Kristin Neff, Ujú. con 2 F al final. Un concepto se llama la autocompasión. Y ahora que me acuerdo es que nosotros estudiamos uno de sus libros en la universidad, cuando yo estudié, muy bueno, que es el de autocompasión. Y, y autocompasión es decirte, mira, yo tengo empatía y simpatía por mi situación, donde yo soy justo en cómo me trato. No, Exacto. la palabra justo, no es que yo exagero, yo soy lo máximo y yo soy una mega diva y un mega diva. No, eso ya exageración. Eh, Puedes decir, mira, sí, tengo problemas que me afectan emocionalmente, sí tengo cosas que me sacan de quicio, pero también tengo que averiguar, sabiendo que tengo la capacidad de manejarlo, cómo lo estoy manejando bien y cómo podría manejarlo, cómo lo manejo mal y cómo lo podría manejar mejor. Sí. Porque no es que yo soy un desgraciado, sino es que yo soy capaz de hacer lo bueno y lo malo, y tengo que evaluar mi comportamiento justamente, Ujú, ujú. porque yo me abro siempre para ser sincero conmigo mismo. Sí. Entonces, Ahora, ¿cómo bregamos con sí, eso para finalizar nuestro tiempo aquí, Belkis? sí, bueno, algo, obviamente hay algunas cosas que podemos hacer y que queremos recomendar. Por ejemplo, cómo me hablo a mí mismo. Sí, Lo que tú mencionabas, ese diálogo interno que a veces
que a veces no, continuamente estamos en un monólogo interno. Entonces, ¿qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy tratando? ¿Verdad? Con cuánta compasión, con cuánta tolerancia estoy hablando conmigo. Algunas, algunas veces no me perdono por los errores que cometo, mm, pero necesito recordar que soy un ser humano y que me voy a equivocar porque no tengo toda la información a mm, futuro, no tengo todos los elementos a la mano y que cada día ganamos confianza, autoconfianza a medida que tomamos decisiones. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Bueno, me perdono y mm, lo vuelvo a intentar. Y si me vuelvo a equivocar, me vuelvo a perdonar y me doy otra oportunidad. Yo creo que ese estilo de vida, de comportamiento, mm, eh, habla un poquito de cómo poder amarme a mí misma. A veces me cuestiono, me critico, soy muy exigente conmigo misma, no sé si te pasa eso, es mm, una forma. Pero obviamente que hoy queremos también dejarles saber que nosotros estamos aquí, que si usted por alguna razón necesita desarrollar ese amor propio porque siente que no se está tratando con compasión, con amabilidad, con consideración, aquí estamos nosotros para apoyarle y mm, para guiarle y para mm, fortalecer esa área en su vida. sí. Ujú. Y para terminar, queremos recordarles de que el cuidarte, amarte a ti mismo, no es egoísmo, no es quitar amor por tu familia, es lo que te permite seguir adelante y mantenerte sano y presente, que es Así sumamente es. importante en el día de hoy. Si te identificaste con nuestros temas, te animamos que agendes una consulta con nosotros en Alebrito Counseling. O si no, por lo menos que le des un like y lo compartas y nos sigas. Así Si es. conoces a alguien que le beneficiaría lo que hemos hablado hoy, mándaselo. Es gratis y es rápido. Con eso terminamos este episodio de Sin Filtros con la doctora Belkis Torres, con Alex Brito, que somos psicólogos y terapeutas familiares, eh, evaluadores de inmigración, de evaluaciones psicológicas migratorias. Si usted tiene una evaluación psicológica de un proceso de migración, también puede contar con nosotros para esos servicios. Esperamos que le haya sido de mucha bendición y seguimos para el próximo episodio de Sin Filtros. Nos vemos la próxima semana.